Hola amigos y hermanos del Ministerio La Reforma Evangélica y amigos de todas las latitudes, sean ustedes bienvenidos para todo el contenido de este nuevo video editorial de esta última ya semana del mes de abril del presente año de 2021. Pues nosotros en esta ocasión queremos comenzar, queremos disertar sobre el caso concreto y la primera parte apenas de las mega iglesias del movimiento de la fe. Y el tema propiamente a tratar es las mega iglesias deben diezmar a los pobres y necesitados del evangelio. Comenzamos por un poema que era muy usado o era usado con cierta frecuencia por el cristianismo evangélico antiguo y por el cristianismo evangélico fundamentalista, misionero original, que vino a traernos la palabra divina. Este poema tiene unas bases de veracidad únicos, los tenía y los en su momento y los tiene aún para el día de hoy. Y ese poema se titula Paralelo entre Jesucristo y el Papa. Dice: Cristo huyó terrenal soberanía, el Papa ejerce horrible tiranía. Tuvo corona aquel, mas fue de espinas, el Papa tiene 3 de piedras finas. Uno lavó los pies a los pecadores, a otro le besan reyes y señores. Cristo pagó tributo y su vicario al mundo todo ha vuelto tributario. Aquel humilde siempre se condujo, este hace gala de insolente lujo. Fue súbdito Jesús del mundo adverso, el Papa es rey de todo el universo. Cristo llevó la cruz y el Papa en tanto se hace llevar en andas como santo. Fue el mérito de Cristo la pobreza, el mérito del Papa es la riqueza. Los que uno echó del templo a latigazos, el otro los recibe entre sus brazos. El Cristo amor y paz trajo a la tierra, el Papa desunión, odios y guerra. Fue el carácter de Cristo la dulzura, la índole del Papa es negra y dura. Las leyes que el primero ha establecido, el pontífice al fin las ha abolido. Aquestas pruebas marcan por lo visto que el Papa ha sido y es el anticristo. Entonces esto cualquiera de los cristianos evangélicos veteranos antiguos del evangelio de una manera u otra conoció de lejos o de cerca este célebre y clásico poema traído o portado generalmente por los misioneros que originalmente traído por los misioneros que originalmente trajeron el evangelio a estas nuestras tierras. Y yo quiero reportarme a Mateo capítulo 26, el versículo 11. También puede ser al Evangelio de Lucas o al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 7. Vamos en este caso a Marcos capítulo 14, versículo 7, donde dice claramente el Señor Jesús lo siguiente. Marcos capítulo 14, versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y esto compagina exactamente con lo que nos testifica el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, cuando el apóstol Pablo da testimonio de lo que fue su entrevista con los apóstoles del Señor en Jerusalén, ¿no? Y el apóstol dice claramente que los apóstoles
del Señor en Jerusalén, dice el apóstol Pablo, nada nuevo me enseñaron, salvo que me acordara de los pobres. Es decir, que siempre tuviera en cuenta a los pobres de la iglesia. ¿Y esto se debe a qué? Se debe sencillamente a que los pobres son el tesoro de la iglesia. Esos son. Se dice que en cierta ocasión el magistrado de la ciudad de Roma, viendo y considerando las multitudes que se reunían para los cultos de la iglesia cristiana, consideró que la iglesia era poderosa económicamente y al efecto hizo que el obispo de la iglesia local de Roma, de la iglesia antigua, de la iglesia primitiva, compareciera delante de él. Y en efecto, pues él compareció y él le ordenó que trajera todas las riquezas o tesoros que la iglesia tenía. Entonces él le solicitó que le diera varios carros, varios carruajes, y le diera 3 días de espacio para traer los tesoros de la iglesia. Y a los 3 días él compareció con los carruajes llenos de gentes humildes, de gentes pobres, que eran la membresía de la iglesia en la época de la iglesia histórica primitiva de la ciudad, de la localidad de Roma. Y le dijo, Señor, estos son los tesoros de la iglesia, son los pobres. Los pobres son el tesoro de la iglesia. Ahora, hay mega iglesias que sí cumplen con la ley de Cristo, con programas evangélicos y sociales de avanzada. Y esto es bueno dejarlo en claro, ¿no? Con programas evangélicos sociales de avanzada y cuyos pastores no se han enriquecido a cuestas del evangelio. Y en este caso quiero destacar con sentido propio la iglesia evangélica del Pacto con su pastor Andrés Bonch, que han cumplido con una labor social, con una labor evangelística, con una labor encomiable, con el programa de rehabilitación de personas adictas al consumo de drogas. Ellos han hecho realmente una labor y para nada, lo digo honrosamente, se han enriquecido a cuestas del evangelio. No somos ecuménicos o nuevoecuménicos, tipo Concilio Mundial de Iglesias, ni prorromanistas para nada. Somos cristianos evangélicos bíblicos, fundamentalistas y reformados o calvinistas. Es decir, nos atenemos a la exactitud de la Biblia, la palabra de Dios, pero ponderamos en justicia el programa del Banco de Alimentos del sacerdote católico Daniel Saldarriaga. Y este programa que él está organizando, donde ha logrado recoger de los despojos residuales alimentarios y crear todo un banco alimentario muy bien organizado para repartir alimentos en estos días de carencias y de necesidad, de crisis, porque esta es una época de las vacas flacas y de las plagas que se acercan como un azote sobre el mundo en esta hora de crisis, de carencias. Pero lo cierto en términos reales es que este sacerdote católico colombiano está haciendo algo que no vemos que los megapastores de las megaiglesias del movimiento de la fe estén organizando ni en Colombia, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica. ¿Dónde está toda esa promesa de que la nube de la gloria y de la bendición está pasando en este momento?
y está pasando por tal nación, y apúrese rápido, coja el poquito dinero que tiene y pacte, vaya rápido, acomode lugar y pacte la casa y pacte propiedades, vaya a pactar y done y entregue, casi literalmente entregando la sangre a la gente para la manutención costosísima de un canal, el canal enlace. Y nosotros nos atrevemos y lo decimos con sentido franco, porque eso han sido maratónicas, pero de simonía, porque a eso se le debe llamar así. Pero la actitud de este sacerdote católico con beneficio de inventario, lo decimos, nos recuerda a Ambrosio de Milán, el célebre obispo latino de la época de los siglos IV y V, que cuando se presentaron épocas de estrechez en Milán y se presentaron épocas de carencias en general, vendió los activos de la iglesia y con eso logró sostener y amparar a los pobres y a los necesitados, porque él consideraba que los pobres y los necesitados eran el verdadero tesoro de la iglesia. Para estos momentos de estrechura, las megaiglesias, como los grandes depósitos del faraón de Egipto del siglo XIX a.C., deben abrir sus graneros económicos para proveer a los pobres, es decir, a los pobres del evangelio, como ese es su deber. Es decir, que no se trata de que los pobres le esté diezmando a esas iglesias muchas veces casi con la sangre, sino que todo lo contrario, después de tantos años, que ya son décadas de estar recibiendo y estar recibiendo a granel, esas megaiglesias aporten. Y para el efecto deben aportar para los pobres y para los necesitados, porque eso es, como dijo con toda propiedad cierto sabio italiano, esto es dando e recibiendo, y como se hace o se suele hacer en muchas de las iglesias de Europa, donde al mismo tiempo que las personas dan, también las personas reciben del beneficio de lo que dan. Allá, recordemos, lo dije la vez pasada, que eso es una tributación eclesiástica del 1.5 o 2% de los ingresos de todas las personas, que deben dar para el fondo eclesiástico y para la iglesia a la cual dicen pertenecer, o para una entidad social obligadamente, alguna ONG o alguna entidad religiosa con beneficencia social. Y sucede que así como las personas dan, así también las personas reciben. Ellas deben vender propiedades, estas mega iglesias, que se han enriquecido al costo de la gente, y la gente incluso pactando casas, pactando sus propiedades. Como años atrás, cierto movimiento intereclesial que hablaba de vender las casas, incluso para ir a bautizarse, comprar los pasajes para el viaje a Israel e ir a bautizarse a Israel. Y eso realmente era un abuso el que se estaba cometiendo en ese momento. Incluso, repito, estas mega iglesias deben vender propiedades y activos como camionetas lujosas, avionetas, yates, etcétera, para proveer para los pobres y las iglesias pobres y los pastores pobres, para proveer para ellos en estos tiempos de calamidad. Es bueno tener templos y templos grandes. Incluso no nos oponemos a que haya templos grandes, mas no lujosos, ni pomposos, ni costosos, porque el Señor no va a venir por templos, y eso es lo opuesto a los principios evangélicos enseñados por la reforma protestante del siglo XVI, a la luz de la Biblia, la palabra de Dios.
El avivamiento de la Reforma es el más grande avivamiento que ha tenido la iglesia en su historia, después del avivamiento de la iglesia primitiva. Y sin embargo, nosotros no vemos que el avivamiento de la iglesia primitiva construyera templos lujosos, templos pomposos. El templo de Dauropos, que es uno de los templos que se puede mostrar hoy todavía de la iglesia primitiva, nos muestra templos muy sencillos, capillas muy sencillas, todavía de la época preconstantiniana, es decir, anterior al periodo del gobierno del emperador Constantino, que lo fue a principios del siglo XIV o del siglo IV. En consecuencia, también la Reforma no construyó templos pomposos, ya existían, ya los tenían. Nosotros en Colombia ya tenemos esos grandes templos y catedrales. Lo que tiene que hacer el Evangelio es avanzar en la predicación de la palabra divina para luego solicitar de acuerdo a un proceso de entendimiento con la iglesia romana, la cesión de esos templos para el culto cristiano evangélico. Eso es lo que se debe hacer, eso es lo que debe suceder. Ya existen estos templos. En consecuencia, al igual que en los días de la Reforma, se da la necesidad de construir templos, que sean templos que incluso pueden ser grandes, pero sencillos, no costosos, no ostentosos, porque lo más grande para el Señor es su iglesia, su pueblo. Y recordamos a San Bernardo de Claraval cuando protestaba por el carácter oneroso, abrumador de la construcción de las grandes catedrales en Francia, como la Catedral de Reims, como la Catedral de Notre Dame y otras catedrales que se construyeron en aquel entonces. Y San Bernardo de Claraval pasaba adelante a los pobres y decía: ellos son la verdadera iglesia, son el verdadero templo y deben ser el verdadero objeto de los fondos eclesiásticos y no la construcción de tan onerosos edificios, porque esto es la antítesis del Evangelio. Recordemos que a la cuesta de la pobreza de los cristianos griegos se construyó también en los días del emperador Justiniano la catedral de Santa Sofía. Y cuando él vio la catedral y toda su esplendor, su hermosura, dijo: oh Salomón, te he superado. Pero eso a un costo social altísimo. Y en Juan capítulo 4, lo que nosotros vemos es el reverso, que el cuerpo del creyente, que la casa donde el creyente habita, que donde hay una verdadera vida en santidad, hay un verdadero templo al Señor, hay un verdadero culto. Y la iglesia primitiva durante mucho tiempo se reunió fue por las casas y también en los lugares públicos, en las catacumbas en general. Así fue que lo hizo la iglesia. Y la Reforma tampoco construyó templos pomposos, templos ostentosos, tampoco, ¿no? En la Catedral de San Pablo sí fue construida, pero en una época en la cual había un reverso contra la Reforma, un reverso prorromanista. Esto sí fue lo que sucedió y es bueno aclararlo. Y para eso me ofrezco a dar todas las explicaciones históricas habidas y por haber. Pero lo que hoy tenemos es un pastorado criollo faraonizado y no con la sencillez y la humildad que fue propia de Cristo y de los apóstoles. Y todos estos acontecimientos son llamados de Dios para la iglesia a fin de que la iglesia haga un examen a fondo de las cosas. Entonces, repito, incluso ellas deben vender propiedades y activos como camionetas lujosas, avionetas, yates, etcétera, para proveer para los pobres y las iglesias pobres.
deben sacar los que tengan fondos en bancos suizos o en el extranjero, traerlos para proveer para los hermanos pobres, para los hermanos necesitados. Las mega iglesias deben proveer para los pastores y para las iglesias pobres, porque esa es la misión. Así como José en Egipto, proveer para sus hermanos pobres y necesitados. Cuidado con el caso iscariótico de mega iglesias que llegan a incurrir en el pecado de simonía, de recibir y lavar activos del narcotráfico. Esto debe ser un motivo de alerta, y para eso están las asociaciones pastorales, para denunciar a tiempo y no concomitar con eso. Los pobres del evangelio son los verdaderos tesoros de la iglesia de Cristo. Cuando el canal Enlace ha hecho sus maratónicas simoníacas de engaño, nadie se ha opuesto a eso. Nadie se ha opuesto a esa compraventa de indulgencias, porque eso es ser discípulo de Juan Tetzel, no de Cristo, con la reforma y con su predicación del evangelio, a través de ese mover de Dios por su espíritu, que fue la reforma protestante del siglo XVI. Entonces, hermanos, nosotros les estamos haciendo un llamado a que nos volvamos al orden de la Biblia, la palabra de Dios. A ese orden debemos volvernos. Esta Biblia que estoy usando es la vieja Biblia, que era la Biblia de mi papá. En los días cuando la iglesia en Colombia era una iglesia humilde, sencilla, y cuando la generación misionera predicaba la palabra a cuestas de la sangre, pero no se enriquecieron con el evangelio. Incluso lo puedo decir por testimonio, y lo digo con toda propiedad, que mi padre bajó a la tumba cercado de cicatrices de lo que él sufrió por causa de la persecución del evangelio. Además, él estuvo al frente de la iglesia, nuestra pequeña iglesia, la iglesia Betania del Socorro Santander, durante varios años. En esa época de la violencia liberal conservadora, no le cobró nada a la iglesia. Al contrario, cuando la entregó con una propiedad que valía en ese tiempo 8,000 pesos, que él la dio de su propio bolsillo, porque eso fue lo que se dio. Y él me decía al mismo algo muy claro: cuidado con los perros, cuidado, mijito, porque la Biblia dice guardaos de los perros, es decir, de los que hacen el evangelio por la plata y de los que tienen la piedad por fuente de ganancia. Vamos a la gran rectificación, hermanos. Esa es nuestra invitación. Que el Señor les bendiga ricamente. En la próxima ocasión esperamos traer la segunda parte o una segunda nota editorial al respecto. Mega bendiciones. Que Dios les bendiga ricamente.